Hoy en nuestro espacio colaborativo contamos con Eva Caballero Molano. Eva Caballero es matrona, es mamá de 2 hijos, una hija adolescente y una hija de 6 años, y trabaja y reside en Cantabria. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, pues queríamos entrevistarte porque nos parece muy interesante el grupo que habéis montado por ahí en Cantabria, en tierras cántabras, y que se llama Escuela y COVID. Entonces vamos a hablar un poco de ello, ¿te parece? Vale, muy bien. Nos cuentes un poco cómo nació la idea, a partir de qué momento surge, que nos sitúes un poco. Muy bien. Bueno, pues el inicio, yo creo que la semilla del grupo surgió por un encuentro online que organizó Encuentro y Solidaridad, en el que se invitó a hablar sobre la situación de la infancia desde el inicio de la pandemia del COVID a varias personas implicadas que trabajan con la infancia, ¿no? Una pediatra, un educador social y un maestro. Para que expusieran un poco su visión de qué es lo que había ido pasando y cómo se había tratado a la infancia desde el inicio. Y a ese encuentro acudimos familias que estábamos pues preocupadas, ¿no? Por lo que estaba pasando con la infancia en todos los ámbitos y específicamente en este caso en la escuela. A raíz de ese encuentro, pues hubo familias que decidimos unirnos y ver qué es lo que podíamos hacer para revisar los protocolos que se estaban llevando a cabo, ¿no? en las escuelas en relación al COVID. Y además veíamos que había diferencia porque en ese encuentro, por ejemplo, el maestro venía de Navarra, la pediatra de Bilbao, y veíamos que había diferencia respecto a lo que estaba haciendo en Cantabria y lo que se hacía en otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues inicialmente decidimos unirnos, hacer una primera reunión y revisar qué es lo que decía, por un lado, la evidencia científica en relación a la enfermedad COVID, la posible enfermedad COVID en la infancia, respecto a todo lo que nos habían ido contando al principio, ¿no? De que los niños eran muy transmisores incluso al principio parecía que incluso podía haber riesgo para ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la evidencia científica que ya había? Que esto era pues, a principios de curso 2020-2021, en la que ya se veía que no era así, ¿no? Tanto que los niños padecen una enfermedad leve en caso de que la padezcan, que se contagian mucho menos que los adultos y que además son poco transmisores, ¿no? Entonces, por un lado, revisar toda esa evidencia científica y, por otro lado, revisar qué es lo que se estaba haciendo en las diferentes comunidades autónomas. Todos parten de la guía del Ministerio de Sanidad de cómo elaborar los protocolos COVID en las escuelas, pero luego cada comunidad autónoma pues, lo irá adaptando a su situación, a sus características o a sus recursos o como bien han podido hacerlo, ¿no? Entonces empezamos por ahí, buscando siempre puntos de encuentro entre todas, ¿no? Porque la visión que encontrábamos diferentes familias, pues había gran variedad. Familias más conservadoras, digamos, respecto a las cositas a revisar y reclamar, a familias, bueno, pues que cuestionaban muchas de las medidas, ¿no? Y entonces, buscando puntos de encuentro y basándonos en la evidencia. Además, varias de las familias llevan familias docentes, o sea, familias en las que hay miembros docentes, otras en las que hay sanitarios, otras bueno, que se dedican a otras cosas, una psicóloga, una pedagoga, o sea, hay de diferentes ámbitos laborales, todos madres y padres. Entonces, con las diferentes visiones, buscamos esos puntos en común que pudiéramos reclamar en los protocolos y que además estuviesen fundamentados en toda la evidencia que ya se había encontrado a lo largo de este tiempo. Y además, como te decía, comparando con otras comunidades autónomas, ¿no? Porque eso también nos daba un peso a la hora de reclamar determinadas cosas, que ahora te cuento cuáles. Bueno, pues porque como cuando ves que en otras comunidades autónomas se está haciendo de forma distinta y que los resultados son similares o incluso mejores, pues dices, bueno, es que se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, eso fue un poco el inicio y la investigación, claro, de mucho trabajo que tuvimos que hacer para revisar todos esos protocolos, toda la evidencia que seguimos revisando porque todo esto se va actualizando día a día.
Muy interesante. Pues cuéntame un poco qué fuisteis descubriendo, qué os parecía interesante plantear en los coles y cómo fuisteis, bueno, pues consiguiendo los distintos objetivos. Lo que encontramos respecto a la comparación de protocolos de Cantabria, en este caso, nosotros, claro, éramos familias todas de Cantabria y nos centramos en revisar lo que estaba haciendo en Cantabria y comparar. Pues encontramos, por ejemplo, una cosa que le llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, a la pediatra que estuvo en aquella reunión con la que hemos seguido en contacto. Aquí en Cantabria, cuando aparece un niño o una niña con síntomas en un centro educativo, ya sea de infantil, primaria o secundaria, se activa un protocolo. El coordinador COVID del centro tiene una lista de posibles síntomas y si considera que hay que activar el protocolo, se pone en contacto con la Consejería de Educación Sanidad y directamente esa familia ese mismo día recibe un SMS con una solicitud de una prueba diagnóstica de una PCR para que se lo hagan al niño o a la niña sin que ningún sanitario, ni su pediatra, ni la enfermera de pediatría en coordinación con el pediatra, haya valorado la sintomatología de ese niño y esa niña y además con una visión integral, como tiene que ser en la salud, ¿no? Porque puedes tener un dolor de cabeza puntualmente o puede ser que sea un niño o una niña que tenga dolores de cabeza de forma repetida por sus circunstancias personales o, por ejemplo, nos hemos encontrado casos de niñas a las que todos los meses tienen dolores de cabeza o dolor abdominal relacionado con el momento de la menstruación y se le pide todos los meses una PCR sin que ningún sanitario lo valore. Entonces, este es un punto que encontramos que era distinto al resto de las comunidades autónomas. En todas las demás comunidades autónomas los protocolos dicen que una de dos, o se manda al niño o la niña a su pediatra que lo valore y decida si hay que pedir una PCR o no, por ejemplo, en Asturias, cada centro educativo tiene adscrita una enfermera de referencia del centro de salud de zona, se ponen en contacto con esta enfermera y es ella quien, en coordinación con el resto del equipo del centro de salud, decide si hay que pedir esa prueba o no. En otras comunidades autónomas se llama la línea 900 y hay sanitarios que valoran el caso. Aquí en Cantabria no pasa por un sanitario, directamente se activa un protocolo y se pide una prueba diagnóstica. Entonces, hay personas docentes que están muy formadas para la docencia, pero no para realizar una actividad sanitaria. Y está recayendo en ellos esta carga, muchos de ellos no quieren asumir esta carga y además, claro, no tienen las herramientas para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y decidir si hay que hacer esta prueba diagnóstica que no es inocua y que además a los niños les suele generar bastante estrés y pues todo lo que conlleva. Luego, otro de los puntos que nos encontramos es que aquí en Cantabria, cuando aparece un positivo en un aula de primaria, se pone en cuarentena a todo el aula. Entonces, por un lado, tienen que cumplir las mismas medidas que los alumnos que están en secundaria y en bachillerato respecto a uso de mascarilla, distancia interpersonal, no poder relacionarse con niños de otros grupos, no poder compartir materiales. O sea, todas las medidas son exactamente iguales, pero si aparece un solo positivo en un aula, a todos les mandan a casa 10 días. Mientras que en secundaria lo que se hace es que el profesor, el maestro, tiene que decir si se han cumplido o no las medidas. Entonces, si no se han cumplido las medidas y ese niño o esa niña que ha dado positivo ha estado sin mascarilla más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia de determinados compañeros, pues esos compañeros o compañeras son las que tienen que hacer la cuarentena. En cambio, en primaria, sabiendo que los niños menores de 12 años transmiten menos y se contagian menos que los mayores, se les ponen a los dos en cuarentena. En otras comunidades autónomas sí que se hace cuarentena de aulas completas en infantil y generalmente en los protocolos que hemos encontrado, como mucho, primero de primaria o segundo de primaria, porque consideran que no se van a cumplir las medidas de distancia y demás. Aquí todo primaria, con un solo positivo, se van a casa durante 10 días. No solo es que el niño esté encerrado otra vez en su casa 10 días sin poder ir a la escuela, sin poder ir a actividades extraescolares, sin poder relacionarse con nadie de su entorno, familiares, amigos y demás, y sin poder salir a la calle, sino que además los niños de primaria necesitan un adulto que esté con ellos en casa, no los puedes dejar solos, no deberíamos dejarles solos. Eso significa que las familias tienen que organizarse para dejar de ir a trabajar. Tienen derecho a pedir una reducción del 100% sin cobrar ni un duro
y además tardan 24 horas en concedérsela. Se han producido casos de gente que le han llamado, llévate a tu hijo a tu casa, hasta al día siguiente no le den la reducción de jornada, esa persona ya ha perdido un día de vacaciones, aparte de después tener 10 días sin sueldo. O sea, esto supone muchísimo y, como siempre, más para las familias más desfavorecidas. Para empezar, habrá familias que ni siquiera puedan pedir una reducción de jornada porque no tendrán contrato. Entonces, no solo no vas a cobrar, sino que además te juegas quedarte sin trabajo si no vas a trabajar. ¿Qué hacen estas familias? ¿Qué hacen con los niños? ¿Qué situación de estrés genera en casa esta situación de encerrar a los niños en casa de forma no justificada? La evidencia nos está diciendo que no es necesario. Que, si comparamos con otras comunidades autónomas, la tasa de transmisión dentro de las aulas es muy bajita, a pesar de que no hagan cuarentena los niños de primaria. Lo mismo que aquí, que también es muy bajita. Pero no es menos aquí porque encerremos a los niños en su casa, ¿no? No nos hemos recuperado antes de la pandemia porque hayamos dejado a los niños sin salir de su casa desde el 14 de marzo hasta el 21 de abril. No, los niños no estaban relacionados con la evolución de la pandemia. Pues ahora estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ya hay evidencia, igual que hubo entonces, de que los niños, bueno, entonces todavía había dudas y demás, aún así se les encerró, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, sin razón. O sea, no permitirles ni siquiera salir a la calle, aquello fue, vamos, parece que es algo completamente inadmisible. Pero seguimos haciéndolo, ¿no? Seguimos castigando a la infancia. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué estamos castigando a la infancia? Bueno, esos son los dos puntos principales que estamos solicitando, pero también estamos pidiendo que se potencie las actividades al aire libre. Sabemos que las actividades al aire libre dificultan la posible transmisión del COVID y, en cambio, se han cerrado la mayoría de los colegios a cal y canto. Ya no hay actividades fuera del colegio. Todas esas excursiones que hacían antes prácticamente no están haciendo. Hay casos puntuales de colegios que sí que están saliendo andando al parque de al lado, tal. Entonces, no se está favoreciendo las actividades al aire libre y, además, no permiten que entre ningún personal ajeno al colegio, con lo cual la variedad de actividades que se podía hacer, pues cuando viene un papá o una mamá a contar lo que hacen, o hacer talleres y tal, todo eso está cerrado, todo es online, otra vez con pantallas. Así que, bueno, pues también pedimos que se potencie las actividades al aire libre, que además lo ponen los protocolos, pero no se está haciendo. Y otro de los puntos que pedimos en nuestro manifiesto es que se publiquen datos. No se están publicando, sabemos por vías extraoficiales que no ha habido transmisión dentro de las aulas, o sea que todas esas aulas que se han puesto en cuarentena, luego no ha habido positivos, no se había habido contagios y a pesar de eso se siguen haciendo cuarentenas, pero los datos no se publican. En el momento en que hay un caso de, pues, tal restaurante ha generado no sé cuántos positivos, eso sale en los medios. En cambio, no salen los medios en ningún momento que en los colegios, en ningún colegio haya habido transmisión comunitaria. Así que nos hablan de, se han puesto en cuarentena 4 aulas, o se han puesto en cuarentena 6 aulas, pero luego no nos dicen, de estas 6 aulas que hemos puesto en cuarentena, aparte del positivo que ya teníamos inicialmente, que generalmente viene de actividades sociales, deportivas, o sea, de fuera del centro, los demás han dado negativo. Eso luego no nos lo cuentan, ¿no? No se están publicando los datos. Entonces, otra de las cosas que estamos pidiendo es que publiquen datos, porque en base a los datos podemos mover los protocolos, pero no se están publicando. Conocemos los de otras comunidades autónomas y extraoficialmente los de aquí, pero no están publicados para que la gente pueda tener esa información y en función de eso también, bueno, pues reclamar los derechos de las niñas y de los niños. ¿Y qué apoyos encontrasteis? ¿En qué momento estáis ahora? Lo que hicimos fue iniciar, una vez que teníamos el manifiesto, pues iniciamos una campaña de recogidas en change.org, sobre todo porque nos sirviera para difundirlo a otras familias que se enterasen de que existe este manifiesto, ¿no? Y que leyesen pues toda la evidencia respecto a la transmisión del COVID en la infancia, respecto a lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas y demás. Y a la vez presentamos el manifiesto en la Consejería de Educación y en la Consejería de Sanidad, pidiendo una reunión tanto con el consejero de Sanidad como con la consejera de Educación y poder, bueno, pues transmitirle nuestra petición y, bueno, la idea inicial era que estos protocolos se cambiasen para el tercer trimestre, o sea que teníamos muchas esperanzas porque era como,
pues es que está todo muy claro, tenemos toda la evidencia a nuestro favor, estamos viendo lo que pasa en otras comunidades autónomas, es imposible que nos digan que no. Bueno, de momento no hemos conseguido que nos reciban ninguno, ni Salud Pública, ni Consejería de Sanidad, ni Consejería de Educación. Salud Pública sí que nos respondió por mail, que lo valorarían, pero no nos han vuelto a decir nada. Estamos intentando por diferentes vías conseguir una reunión con la consejera de Educación, que parece ser que quizá nos la den, pero de momento nada. Y Sanidad, el consejero de Sanidad dice que en realidad es Educación quien tiene la última palabra, entonces que tienen que ser ellos los que modifiquen los protocolos. Educación dice que se basa en lo que le dice Sanidad. Entonces, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué apoyos hemos conseguido? Pues hemos conseguido el apoyo del Colegio de Enfermería, el Colegio de Enfermería de Cantabria. Después de, bueno, les presentamos el manifiesto, lo estuvieron valorando y demás, y están de acuerdo en todos los puntos que pedimos. Además, hacen incidencia en la importancia de que haya una persona sanitaria que valore la situación del niño o de la niña. El Colegio de Enfermería de Cantabria ya desde hace mucho tiempo está trabajando para que exista la figura de la enfermera escolar en los centros en Cantabria y entonces, bueno, pues ahora les parece aún más importante que se cree esta figura porque ya no haría falta salir del centro si tú tienes una enfermera escolar en cada uno de los centros y en esta situación que tenemos, que se está continuamente valorando la salud de los niños y de las niñas. Bueno, la salud, se está valorando la sintomatología que pueda ser compatible con COVID. Y aprovecho para decir que la sintomatología compatible con COVID es la sintomatología que tiene cualquier niño o cualquier niña a lo largo de su infancia, tos, fiebre, dolor de tripa, o sea, todas estas cosas se están considerando como posible COVID y automáticamente se pide una PCR a los niños y a las niñas, dependiendo también de, digamos, del sentido común de la persona que esté como responsable. Entonces, el Colegio de Enfermería nos apoya, el Colegio de Médicos de Cantabria también nos recibió y también apoyan lo que estamos pidiendo, les parece que tiene mucho sentido. Estamos pendientes de que nos conteste el foro sanitario que agrupa pues, todos los colegios sanitarios, pues desde enfermería, medicina, veterinaria y demás, psicólogos y demás, pues estamos pendientes de que nos contesten, también nos recibieron y estamos pendientes de su contestación. Y luego hay centros educativos, claustros, que se han manifestado ya también a favor de lo que estamos pidiendo, ¿no? En algunos nos contestan a nivel personal, pues el coordinador COVID, algún maestro, tal, que están de acuerdo, pero que no, como centro, pues que no puede manifestarlo de tal manera, pero hay otros que como centro ya nos han dicho que sí, que por supuesto que están de acuerdo en lo que estamos pidiendo y en que se cambien los protocolos. Pues nada, a seguir. Y una última pregunta, si nos quieres comentar. ¿Qué ha supuesto para ti formar parte de este grupo de padres? Lo que dice mi compañero, ¿no? El padre de mis hijas, es un poco la sensación de cuando dentro de unos años nuestras hijas nos pregunten ¿qué hicisteis? Poderles decir, lo intentamos. Que ellas vean que movernos ante la injusticia, ¿no? Que en este caso es este tema, pero que hay 50.000 más, que podemos hacer algo, ¿no? Y que aunque solo sea poner de manifiesto no estamos de acuerdo, sabemos que no lo estáis haciendo bien y que sepáis que os estamos vigilando, que os estamos mirando, que no os vamos a permitir que sigáis haciendo esto, bueno, pues yo creo que es importante. Y una de las cosas que no comenté antes es que hay equipos educativos que supongo que movidos desde el miedo, que todos hemos pasado miedo, ¿no? Y que entiendo que haya gente que siga en el miedo, las circunstancias personales de cada persona influyen un montón. Pero hay equipos educativos o centros en los que no solo acatan el protocolo que tenemos vigente, que entiendo que tienen que acatarlo y que si no están de acuerdo con él tendrán que seguir las vías que nosotros estamos siguiendo para reclamarlo, sino que además actúan por encima del protocolo. Por ejemplo, aquí está clarísimo y además por escrito en una infografía que se da a las familias, si es que los centros la han distribuido. En caso de que tu hijo esté en cuarentena por ser un contacto estrecho, los hermanos pueden ir al colegio. Y en cambio hay muchos equipos directivos que directamente les dicen al hermano tampoco lo traigas. Se ha hecho cribado en aulas donde ni siquiera había positivos, sino porque, bueno, pues había habido contactos fuera del colegio, que no está en protocolo hacer cribado por contactos fuera del colegio, solo si ha sido por contactos dentro del colegio, aún así se hizo un cribado por contactos fuera del colegio. Y mientras hacían el cribado esos alumnos,
no solo les mandaron a ellos a casa, sino que mandaron también a los hermanos. Entonces, ya es bastante restrictivo el protocolo para que encima los equipos educativos estén pasándoselo por encima. Así que bueno, pues ahí estamos. Gracias, Eva.